Bienvenidos viajeros del Warp a la continuación de esta miniserie de pocos vídeos sobre cómo jugar a Warhammer 40.000 en formato de patrullas. En este vídeo y como punto de partida comenzaremos desglosando un poco una de las patrullas más icónicas, en qué consiste la escuadra de asalto Octavius, de qué unidades se compone y qué herramientas posee a su disposición, que creedme, pese a que es una de las Combat Patrol más simples, por tener pocas miniaturas y unidades, en general es más divertida de lo que parece. En primer lugar, como ya dije previamente, comenzaremos desglosando qué es la escuadra de asalto Octavius. Octavius es una fuerza de choque que representa a las Mil Maravillas lo que son los Adeptus Astartes o Space Marines, fuerzas quirúrgicas que son enviadas a eliminar objetivos específicos de manera táctica y contundente sobre los enemigos. Su funcionalidad no reside en abrumar al enemigo mediante numerosas fuerzas en el campo de batalla, sino atacar con precisión y afianzar posiciones, dos palabras claves que definen lo que es Octavius. De todas maneras, esto es como yo veo el modo de juego de esta Combat Patrol. Si queréis jugarlo de otro modo, adelante, probad y disfrutad sobre todo del juego, que eso es lo divertido. Sin enrollarme más, la escuadra de asalto Octavius lleva el nombre de su capitán, Octavius, un capitán que viste una poderosa armadura de exterminador. Sus características generales son las de un exterminador de los Space Marine. Posee un movimiento de 5 pulgadas, una resistencia de 5, lo cual frente a una gran parte de los ataques va a suponer un factor muy bueno a nuestro favor, una salvación de 2 o más, la cual es la mejor salvación para armadura del juego, y en este caso, como podréis ver, hay una casilla extra de salvación invulnerable de 4 más. Esto va a aportar a la miniatura una robustez excepcional frente a ataques con un AP elevado, ya que, para aquellos que no lo conozcáis, el AP tiene efecto contra la armadura. Sin embargo, la salvación invulnerable siempre se mantendrá de dicho modo, que si por ejemplo fuéramos impactados con un arma de AP-3, creedme que hay más de una en el juego, nuestra salvación normal quedaría reducida a 5 o 6, por lo que ahí entraría en juego nuestra salvación invulnerable, permitiéndonos salvar la miniatura a un jugoso 4 más, lo cual va a permitirnos elevar considerablemente nuestra tasa de supervivencia. Después tendríamos un valor de 6 heridas, siendo el más elevado de esta Combat Patrol, un liderazgo de 6 o más y un valor de control de 1, el cual no es gran cosa, pero más adelante veremos que contamos con alguna herramienta para ayudarnos a aumentarlo, siendo estas sus características generales. Como armas a distancia, porta un Bolter Tormenta, como cualquier otro marine en armadura de exterminador de alcance de 24 pulgadas, con 2 disparos, que si os fijáis en la condición de fuego rápido, significa que este arma, si dispara a un objetivo al menos a la mitad de distancia, 12 pulgadas, sumará 2 ataques adicionales al disparo. Es decir, si designa un ataque a 12 pulgadas o menos, el Bolter disparará 4 disparos en lugar de 2. Recordad que estas armas solo podrán ser disparadas si no nos encontramos en combate cuerpo a cuerpo, ya que únicamente aquellas con la condición de pistola pueden ser disparadas a melee. El arma impactará con un 2 o más, solo siendo fallo los unos, con una fuerza de 4 y un factor de penetración de 0, una caca, vamos, y un daño de 1, lo cual lo hace más un arma de saturación. También porta un arma reliquia de combate cuerpo a cuerpo con las siguientes características. Posee 6 ataques que impactarán al 2 o más con fuerza 5, es decir, que herirá con un 3 o más contra marines espaciales normales. Como norma, me escucharéis decir bastante tiempo que se enfrenta contra la resistencia de un marine, que suele ser 4, por tanto es la resistencia estándar. Posee una FP de -2 y un daño plano 2, lo cual es un arma bastante jugosa. Adicionalmente, tenemos que analizar las condiciones especiales, que son: solo puede liderar a la escuadra de exterminadores o ir solo. Puede ingresar por despliegue rápido, siempre y cuando acabe a más de 9 pulgadas de cualquier rival. Se beneficia de juramento y orden, que luego explicaré, y posee la habilidad especial para sí mismo y toda la escuadra que lidere de poder repetir las tiradas de carga fallidas. Recordad que se repite una vez. Si el segundo intento falla, la carga habrá sido fallida. La siguiente miniatura que tenemos es el Bibliotecario Tantus, otro líder que hace que la Combat Patrol sea tan peculiar al contar con 2 líderes en lugar de solo 1. Las características generales son las mismas
que las de Octavius, salvo que posee una herida menos. Tiene 5 y no 6, pero mantiene unas cuantas sorpresas a cambio. En su perfil de armas a distancia puede disparar 2 armas. La primera es su habilidad psíquica, llamada Castigo, donde tenemos que elegir entre 2 perfiles. El castigo estándar posee un alcance de 24 pulgadas, generando un de 6 ataques. Tendrá el número de ataques que saquemos en una tirada de un dado de 6 caras, impactará a 3 o más, con una fuerza de 5, un FP de -1 y un daño de 1 de 3. Es decir, tirando un dado de 6 caras, el 1 y el 2 será daño 1, el 3 y el 4 será daño 2 y el 5 y 6 será daño 3. El segundo perfil, o potenciado, tiene el mismo perfil, pero posee una fuerza de 6 y una FP de -2, y tiene la condición de herida devastadora. Es decir, que si la tirada para herir sacamos un 6 en el dado, esa herida se aplicará directamente como daño, saltándonos la armadura del rival. Es decir, eliminará su armadura y recibirá el daño de ese ataque. Y ahora me preguntaréis, si tiene 2 perfiles, ¿por qué no elegir simplemente el que pega más? ¿No es más OP? Pues porque si seguimos leyendo también pone la condición de riesgo, que significa que una vez acabemos de atacar con todas nuestras armas, si usamos el perfil de riesgo, deberemos de tirar una tirada de peligros. ¿Y en qué consiste? Esto es como si te imaginas que el tío ha puesto toda su fuerza en el ataque, y por el esfuerzo puede explotar él también. Por lo que, tirando un dado de 6, si sacamos un 1, recibiremos 3 heridas mortales a nuestro personaje. Y creedme, en ocasiones perder a un personaje clave por esto acabará en más de una risa y un lloro. Cuenta con un Volter Tormenta y en sus armas de combate cuerpo a cuerpo porta un arma de psicofuerza, el hacha vamos, que tiene 4 ataques que impactan a 3 o más de fuerza 6, AP -1 y daño 1 de 3. Es decir, que si se alinean todos los astros, esto podría llegar a causar 12 de daño tumbando a un Dreadnought Redentor. Algo muy loco. Como líder, también puede liderar a la escuadra de exterminadores o ir solo. Puede desplegar en despliegue rápido y se beneficia de juramento y órdenes. Y como habilidad especial posee el velo temporal, que hace que tanto él como todos los que le acompañen, y digo todos, las miniaturas y sus armas, tengan la clave de golpes sostenidos, es decir, que todos los 6 al impactar generen un ataque adicional, por lo que si atacamos con un arma de 4 ataques en la tirada para impactar y sacamos 4 6, generaremos otros 4 ataques más, o 4 dados más, teniendo en nuestra tirada para herir 8 dados. Aunque esta habilidad, a diferencia de Octavius, solo se activa cuando lidera una unidad y no cuando el personaje va solo por el campo. Tenedlo en cuenta. Dicho esto, vamos a por las unidades de la escuadra. La primera es la escuadra de Infernus, o como la llamo yo, la de lanzallamas, joder. Tiene una característica de 6 pulgadas de movimiento, son más ágiles que los exterminadores, siendo más blanditos en general, con una R4, una salvación única de armadura de 3 o más, que sigue estando bastante bien, 2 heridas por cada miniatura, un liderazgo de 6 o más y un control de objetivos de 1. Porque si tenemos la unidad al completo sobre el objetivo, tendremos un OC de 5. Siendo una unidad, tendrá que elegir entre usar sus pistolas o sus pyroblaster a la hora de disparar. Las primeras, como pistolas, tienen un rango de 12 pulgadas, un ataque con una habilidad de proyectiles al 3 o más, fuerza 4 sin FP y daño 1, pudiendo dispararse aunque estemos en combate de melee. Por otra parte, los pyroblaster llegan a 12 pulgadas, disparando un de 6 disparos por cada pyroblaster, que impactan siempre. Y recordad esto porque para la estratagema de Overwatch, que te permite gastar un punto de mando a cambio de realizar un ataque a distancia contra una unidad a menos de 20 pulgadas, es una condición que todos esos ataques siempre impacten a 6, es decir, aunque nuestra habilidad de arma sea de 2 o más, esos ataques solo serán válidos si sacas un 6 en esa tirada. Sin embargo, estos ataques siempre impactan, por lo que es una herramienta muy buena. En cuanto a sus armas a melee, portan armas de combate o pegan puñetazos. A mí me mola más que peguen puñetazos, como queráis. Que son 3 ataques por miniatura de 3 o más para impactar, de fuerza 4 y sin FP de daño 1. Se benefician de juramento y órdenes.
Por último, tenemos a la unidad de exterminadores, que tienen las mismas características generales de un exterminador, que son las mismas que las de los capitanes, pero con 3 heridas. En cuanto a sus armas a distancia, portan 4 Bolter Tormenta, como los que ya explicamos antes, y un cañón de asalto, que llega a 24 pulgadas con 6 ataques, a 3 o más, de fuerza 6 sin FP y daño 1, pero con la condición de heridas devastadoras, es decir, que en nuestra tirada para herir, los 6 ignorarán la armadura, incluyendo la armadura invulnerable. Pueden desplegarse por despliegue rápido, se benefician de juramento y órdenes, y como habilidad especial mantienen la furia de la primera, ya que, como dato curioso, los exterminadores provienen siempre de la primera compañía de los marines espaciales. Todas las miniaturas de la unidad, incluyendo al líder, si decidimos añadirla a la unidad, cada vez que ataquemos al objetivo designado por el juramento y órdenes, sumaremos +1 al impactar contra él, recordando que los unos siempre son fallos y las habilidades como golpes sostenidos son por 6 naturales de los dados, no por 5 más 1. Y con esto habríamos acabado desglosando los data slate de la escuadra Octavius. Ahora nos quedaría por conocer la habilidad de la patrulla, las posibles mejoras, las misiones secundarias y las estratagemas específicas de la patrulla. La habilidad de la patrulla es juramento y órdenes, al igual que todas las patrullas de marines espaciales. Durante la fase de mando podremos designar a una unidad enemiga como nuestro objetivo de juramento, y todos los ataques que la designen como objetivo podremos repetir las tiradas para impactar fallidas. En cuanto a las mejoras únicamente aplicables al Capitán Octavius, podremos elegir entre ganar la habilidad de precisión inletales, que nos permitirá que las armas de combate cuerpo a cuerpo puedan designar a un líder directamente. Aquí matizar que en Warhammer, si un líder o héroe acompaña a una unidad, una vez que los ataques hieran y deban salvarse, es el jugador de dicha unidad a salvar quien decidirá a qué miniaturas va a salvar, por lo que lo más común es ir salvando con las miniaturas normales y por último a los líderes, ya que suelen ser más importantes. Precisión nos permitirá evitar que se emitan esas heridas a los soldados y elegir directamente nosotros como atacantes al líder rival, e impactos letales hará que todos los 6 al impactar supondrán que pasen directamente contra la armadura del rival. O la otra mejora hace que la miniatura o miniaturas, cuando acompañan a una unidad, tengan un punto más de OC, pasando de 1 o 2. Es curiosa, pero creo que en el 99% de los juegos elegiremos la mejora de campeón duelista, ya que aporta bastante más utilidad. En cuanto a las misiones secundarias, también elegiremos entre 2 posibles. Ira del Emperador, donde si nuestro capitán mata a una o más miniaturas, ganaremos al final de cada fase, ojo, al final de cada fase, 2 puntos de victoria, pudiendo ganar 2 en la fase de disparo y otros 2 en la fase de combate cuerpo a cuerpo. O también tácticas de choque, donde ganaremos 5 victory point si arrebatamos uno o más objetivos que se encontraban en manos del rival previamente a capturarlo a nosotros. Del mismo modo que en la mejora estaba claro, aquí creedme cuando os digo que para nada está claro, pudiendo definir nuestra partida si queremos matar o controlar para ganar puntos de victoria. Por último, tendríamos las estratagemas, donde las 3 estratagemas específicas de la patrulla son las siguientes. La primera es resistencia genética, y se trata de una estratagema defensiva a la hora de recibir un disparo o un ataque del rival. Una vez se haya designado el ataque o ataques, elegiremos a nuestra unidad gastando un punto de mando, y si la fuerza del ataque es superior a la resistencia, restaremos 1 a su tirada para herirnos. La segunda estratagema se trata de instintos de veterano. En este caso, solo puede ser aplicada a los exterminadores del ejército que no hayan combatido esta fase. Hasta el final de dicha fase, cada vez que una miniatura en tu unidad realice un ataque, repetirá la tirada de herir de unos. Si ese ataque tomase como ataque a un monstruo o vehículo en su lugar, podremos repetir las tiradas para herir. Esto es una herramienta increíble cuando queremos destruir a un monstruo de vehículo que posee una resistencia alta y supone un grave peligro para nuestro ejército. Y finalmente tenemos la estratagema de fuerza abrumadora. Se aplica al final de nuestra fase de mando y una de nuestras unidades
que esté dentro del alcance de un marcador asegurado de dicho marcador. Esto quiere decir que aunque nosotros nos movamos fuera del marcador, dicho marcador se quedará siendo controlado por nosotros. Aplicará la misma condición que tienen las unidades de línea en el juego general. Y finalmente vendría a mostraros lo que supondría este ejército sobre una mesa de tabletop. Recordad que, como yo siempre digo, pese a que se trata de un juego de miniaturas en físico, que tendremos que montar y pintar, las miniaturas son extremadamente caras en la mayoría de los casos, por lo que os aconsejo quizás gastaros unos pares de euros para probar si os gusta el ejército que queréis comprar en el Tabletop Simulator y así descubrir que vuestro dinero ha sido bien invertido. Esto sería la escuadra Octavius al completo, que consiste en 5 marines espaciales con Pyroblaster, 5 exterminadores, el capitán Octavius y el bibliotecario. Recordando que ambos líderes podrán actuar en solitario o podrán ir acompañando a la unidad de exterminadores. Por último, mostraríamos lo que vendría siendo un despliegue habitual en un combate de patrullas con la escuadra Octavius, que vendría siendo un enfoque centrado en los exterminadores con un avance principal de los Pyroblaster, de tal manera que nos pondremos al fuego directo a aquellas unidades que creemos que van a ser objetivo primordial por parte del enemigo, o que, si en el caso de que lleguen a ser objetivo, tengamos que forzar el movimiento del rival para superponerlo en una posición ventajosa para nosotros. Si, por ejemplo, decidimos avanzar al bibliotecario, podríamos colocarle en una situación en la que no todo el ejército contrario pueda designarlo como objetivo de sus ataques a distancia y además él tenga visibilidad sobre el mayor número posible de objetivos. En este caso, supondría el avance de la escuadra de exterminadores para acercarlo a las ruinas centrales, teniendo como objetivo en mente la unidad principal del Astra Militarum, de tal modo de que mantendríamos a nuestra escuadra a cubierto y la mantendríamos en una posición en la que en el siguiente turno podríamos movernos hacia adelante, disparar y, si es posible, cargar. Y recordad, los exterminadores en combate cuerpo a cuerpo son unas máquinas asesinas. Como último ejemplo, tendríamos la superposición de incluir al bibliotecario en el grupo de exterminadores y mantener al capitán Octavius fuera de juego, haciendo que ingresase por ingreso rápido, de tal manera que una vez avanzase el juego podríamos entrar por detrás de las filas enemigas y obligarle a cubrir sus espaldas en todo momento. Estos serían unas pocas opciones sobre los posicionamientos iniciales de la escuadra Octavius. El resto del juego es vuestro para disfrutar. Así pues, ahora podemos decir que estás listo para probar a la escuadra Octavius de Warhammer 40.000 del modo patrullas. Espero que lo hayas disfrutado y nuevamente bienvenido a este apasionante e increíble universo en el cual solo hay guerra.